En el corazón de un antiguo reino vivía un joven humilde llamado Tomás, conocido por todos como el burro del palacio. No cargaba ese apodo por casualidad, sino porque él mismo se hacía pasar por tonto ante todos. Vestía ropas sencillas, caminaba con pasos lentos y silenciosos, y mantenía la mirada baja, como si no tuviera deseo alguno de grandeza. Era el tipo de persona que pasaría desapercibida en un banquete real, o que fácilmente sería olvidada entre los sirvientes. Los nobles lo miraban con desprecio, las damas reían de su timidez, y los jóvenes de la corte, con sus voces llenas de vanidad y sus ropas lujosas, hacían chistes crueles a su costa. El rey, un hombre orgulloso y aburrido de la rutina del poder, se entretenía provocando a Tomás. Casi todos los días reunía a toda la corte solo para verlo ser humillado. Una vez colocó ante él 2 copas, una de oro puro, brillante bajo la luz del salón, y otra de madera vieja, sin valor aparente. «Elige, burro», dijo el rey entre risas. Tomás, en silencio, eligió la copa de madera. La sala entera estalló en carcajadas, pero lo que nadie sabía es que detrás de esa mirada aparentemente vacía se escondía un secreto que el mismo cielo había guardado con cuidado. Tomás no era tonto, ni ingenuo. Desde muy pequeño, había aprendido que la verdadera sabiduría no se grita al mundo, se revela en el momento justo. Por eso, guardaba silencio. Lo que todos veían como debilidad era, en realidad, su mayor fortaleza, la paciencia. Creció en los pasillos del palacio, observando, escuchando, memorizando conversaciones secretas, estrategias militares, planes de traición, nombres de aliados y enemigos. Sabía más del reino que cualquier consejero real, pero nadie le daba importancia. Y eso era exactamente lo que él quería. En realidad, Tomás venía de una sangre que el rey jamás habría sospechado. Su madre había sido una de las últimas descendientes de una antigua línea de sanadores y visionarios, y antes de morir, le susurró al oído: «Hijo, esconde tu luz hasta que el tiempo exija que brille». Aquellas palabras vibraban en su alma como un llamado sagrado. Mientras las risas seguían llenando el salón, Tomás miraba al rey con respeto, pero por dentro ardía algo más fuerte que el orgullo. Ardía un propósito. Él sabía que el día llegaría, el día en que los mismos que se burlaban de él clamarían por su sabiduría, el día en que el rey descubriría que el burro del palacio era, en verdad, la única esperanza de salvación para todo el reino. Tomás siempre elegía la copa de madera. Era casi un ritual. El rey, en su arrogancia, se divertía con ese gesto tan simple. Los nobles, siempre sedientos de motivos para reír, se deleitaban con la escena, como si estuvieran frente a un espectáculo cómico que jamás perdía la gracia. Pero Tomás permanecía en silencio. Tomaba la copa humilde con sus manos curtidas, hacía una leve reverencia y se retiraba discretamente, como si nada de eso tuviera importancia para él. Y quizá, a los ojos del mundo, realmente no la tenía. Pero detrás de la simplicidad de aquel acto, se escondía un secreto que pocos tendrían ojos para ver. Muchos años atrás, un antiguo consejero del rey, un hombre sabio, ya olvidado por el tiempo y por los libros de historia, había tenido una visión. Un joven de corazón puro surgiría dentro de los muros del palacio. No buscaría gloria ni aplausos. Sería diferente a los demás, precisamente por no querer parecerse a ellos. Y como prueba de su fe en esa profecía, el viejo consejero comenzó a esconder, en las copas de madera utilizadas en juegos tontos, pequeñas joyas raras, monedas antiguas y piedras de valor incalculable. Sabía que el verdadero elegido no tomaría el oro que brilla, sino el invisible, aquel
que se esconde en lo que parece insignificante. Tomás nunca le contó a nadie lo que encontraba. Guardaba cada joya como un secreto sagrado, enterrándolas en un viejo baúl de madera, en su pequeña habitación al fondo del palacio. No lo hacía por ambición, sino porque entendía algo fundamental. Todo tiene su tiempo, y el suyo aún no había llegado. Mientras sus manos recogían tesoros ocultos, su corazón recogía lecciones aún más valiosas. Tomás aprendió que la humildad es más poderosa que la arrogancia, y que el silencio, cuando nace de un alma sabia, grita más fuerte que cualquier voz altiva. Veía cómo el orgullo cegaba a los poderosos, y cómo la vanidad hacía que los nobles ignoraran lo que verdaderamente importaba. Tomás sabía que la verdadera fuerza no está en defenderse de una ofensa, sino en soportarla con dignidad. Sabía que el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Y, por encima de todo, entendía que aún no era tiempo de revelar quién era, porque su misión aún estaba siendo moldeada por Dios, en el más profundo de los silencios. No se vengaba, no se exaltaba, no se justificaba, solo esperaba, y eso confundía a quienes no comprendían el valor de la espera. Con los años, su fortuna creció, pero creció aún más su discernimiento. Lo que a muchos parecía simple tontería, era, en verdad, una estrategia celestial. Cada elección de Tomás era al mismo tiempo una negación al sistema de apariencias que dominaba aquel palacio, y una afirmación silenciosa de la fe que crecía en su pecho. Indestructible, el burro del palacio, cargaba un destino que ninguno de ellos podía siquiera imaginar. Un día, por casualidad, o quizás por un destino divino, el rey decidió caminar por los pasillos menos frecuentados del palacio. Su espíritu estaba inquieto. Ningún banquete le traía alegría. Ninguna carcajada llenaba el vacío que crecía silenciosamente en su pecho. Había algo que lo incomodaba, algo que no podía nombrar. Tal vez el silencio constante de Tomás. Tal vez la forma en que ese joven lo miraba, sin temor, pero tampoco con orgullo. Había algo en esa mirada, algo que el rey nunca logró entender, hasta ese día. Al pasar por una ala antigua, ya olvidada del castillo, el rey notó una pequeña puerta, entreabierta. Curioso, la empujó con cautela, y entró. Dentro, halló una habitación sencilla, sin lujos, las paredes desnudas, el suelo de piedra, y sobre una mesa de madera descansaba un viejo baúl, cubierto por un paño lleno de polvo. El rey se acercó y con las manos temblorosas levantó la tapa. Allí, ante sus ojos, resplandecían joyas que ni él, el dueño de todas las riquezas del reino, había visto jamás. Piedras preciosas de brillo profundo, monedas ancestrales con símbolos olvidados, amuletos de oro puro. El rey quedó sin aliento, y entonces, entre los tesoros, encontró un cuaderno pequeño, de letras simples, escritas a mano. Allí, Tomás relataba, con palabras suaves, todo lo que había aprendido en silencio, a lo largo de los años, las lecciones de quienes lo humillaron, los consejos ocultos en las acciones de los poderosos, los secretos que escuchó, mientras era ignorado. El rey hojeaba aquellas páginas, como quien lee las escrituras por primera vez, y allí, en medio de aquella habitación modesta, lloró, no por las joyas, aunque fueran invaluables, sino por las palabras. Lloró, porque entendió que se había burlado de la pureza, que había ridiculizado la paciencia y despreciado al único hombre que podía enseñarle algo sobre el alma humana. El rey, que siempre se creyó el más sabio, descubrió que había sido ciego, y el ciego más peligroso es aquel que cree que ve todo. Esa tarde, algo cambió en el corazón del rey. Él,
que había buscado poder en los tronos, en los aplausos y en los juegos de vanidad. Al fin reconoció que el verdadero poder habita en la humildad. Aquel joven, al que llamaba burro, era en verdad el único que conocía el valor de las elecciones simples, de los gestos silenciosos, de los actos que no necesitan ser vistos para ser grandiosos. La noticia se esparció por el palacio como el viento que atraviesa las ventanas abiertas. La corte, antes llena de arrogancia, tuvo que inclinar la cabeza. El pueblo, que solo conocía a Tomás desde lejos, comenzó a preguntarse cuántas otras riquezas invisibles no estarían escondidas en rostros sencillos. Y así, el reino aprendió una lección que resonaría por generaciones. Los tontos gritan para parecer sabios, pero los sabios escogen el silencio para no parecer tontos. La verdadera grandeza no se muestra con gritos, se revela con el tiempo, en la constancia de un corazón que eligió esperar, amar y servir, incluso cuando nadie lo veía.